Todos creemos que dependemos de Dios, ¿verdad? La mayoría decimos, no, yo sí dependo de Dios, ¿verdad? Pero la verdad es que fuera más fácil nuestras vidas y todo lo que hacemos si dependiéramos totalmente de Dios. Ok, el mensaje del mundo es que seamos independientes y el mensaje del Evangelio es que seamos dependientes. Entonces la cita es Juan 15, 4 al 5. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecen en mí, no van a dar fruto. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, fíjate lo que dice, nada podéis hacer. Nosotros creemos que en nuestro esfuerzo podemos conseguir algo. Y sí podemos conseguir cosas, pero son cosas de la carne, del mundo. Pero tener una satisfacción de vida en Cristo Jesús requiere que estemos pegados como pámpanos a Jesucristo. Ok, entonces dice, nada podéis hacer. Entonces, por más que te esfuerces, por más que quieras obedecer, por más que quieras en tu propio esfuerzo conseguir mucho fruto, no se va a dar. Ok, la relación es bien fácil, dice, ok, una rama que está pegada a un árbol da fruto, pero si la rama no está pegada al árbol, no da fruto. Ok, y ustedes ven, cuando cortamos una rama, cuando podamos, ¿qué pasa? Se muere. Ok, nosotros somos como esa rama, si nosotros no estamos pegados a Jesucristo, no vamos a dar fruto, nos vamos a morir. Entonces es medio loco querer dar fruto sin el esfuerzo de Jesucristo. Ok, pero es más fácil ver la rama de un árbol caída y morir que estar pensando que yo estoy muerto porque no estoy pegado a Jesucristo. ¿Ok? Porque sigo vivo, ¿estás de acuerdo? Respiro y sí. Pero esto no es vida. La vida que habla Jesucristo es una vida llena del Espíritu Santo, donde somos hombres y mujeres que estamos sirviendo a las demás solamente porque hay una naturaleza nueva en nosotros. ¿Ok? Se refiere a una vida de sacrificio y de servicio. Ok, pero nosotros podemos gozarnos en la prueba, podemos estar bien en las peores circunstancias. Por ejemplo, yo sé que ahorita en el terremoto de Venezuela hay cristianos ahí que pueden estar gozándose porque están sirviendo a otros. O que pueden haber muerto y murieron satisfechos de haber ido con el Señor. Entonces es una vida totalmente diferente. Nosotros como cristianos a veces pensamos que se trata de tener una vida sin dolor, de tener una vida sin problemas, de estar bien, que todo en la casa pase conforme nuestras expectativas. Y eso es lo que creemos que es el cristianismo. El cristianismo no es eso. El cristianismo es estar pegado a Jesucristo y dar fruto de acuerdo al fruto que Él nos está pidiendo. Él sabe cómo dar fruto. Si nosotros permanecemos pegados a Él, el fruto sale solo por naturaleza. Como el manzano que da manzanas porque es manzano. Okay, no tiene que esforzarse. Si lo dejas crecer, le pones agua y tiene sol, da manzanas. Nosotros, si estamos pegados a Jesucristo, como pámpano a la vid, okay, estamos llenos de vida y vamos a dar un fruto natural. ¿De dónde? De quien es Jesucristo. Por eso Él dice, ustedes son buenos. ¿Por qué? Porque yo soy bueno. Amén. Entonces, deja el esfuerzo y aprende a depender totalmente de Jesucristo. Ok, te voy a decir lo que dice el mundo acerca de la independencia. Ok, dice, el mundo nos enseña a ser independiente, confía en ti mismo, sigue tu corazón, tú puedes con todo. Ok, eso es lo que nos dice el mundo, tú puedes. Los resultados que consigues con eso son mediocres, no son grandes resultados. Pero la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y todo vendrá por sabiduría. El reino de Dios comienza cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendemos a depender completamente de Dios. Es decir, yo tengo ciertos talentos y dones que Dios me dio y yo puedo dar ciertos resultados hasta cierta área de mi vida. Una vez que yo cruzo esa área donde soy competente y puedo hacer todo lo que quiera, ahí me siento solo, me da temor. Ahí es cuando empieza mi fe. Doy el siguiente paso y necesito voltear a Jesucristo para que me ayude. Ok, yo puedo dar resultados con mis dones y talentos, pero son resultados del mundo. Pero los resultados que me está pidiendo Jesucristo vienen de fe. Es el área donde ya dependo totalmente de Jesucristo.
Alguien que tiene muchos dones o talentos probablemente no le pide a Jesucristo nada. ¿Por qué? Porque eso está bajo su control. Hay cosas en mi trabajo que yo las hago ya con una naturalidad que no necesito ayuda, entonces no estoy dependiendo de Jesucristo, porque sé que lo puedo hacer. ¿Ok? Pero inmediatamente que pasa una crisis que no puedo resolver, inmediatamente volteo a ver. Pero el asunto es que ahí estamos usando a Jesucristo solo como un salvavidas. Y nosotros tenemos que depender de Jesucristo todo el tiempo en las cosas que puedes y no puedes hacer. Que Jesucristo siempre está al pendiente de nosotros y nos está guiando. O la otra cosa que hacemos es que yo empiezo a una actividad y luego le digo, Señor, bendícela. Y voy en mi actividad y Señor, bendícela. Entonces estoy haciendo mi voluntad y estoy pidiendo que Dios la bendiga. Pero ¿qué pasa si yo me meto en el plan de Dios? Lo que estoy haciendo ya está bendito, ya está bendecido. Porque estoy en donde, en las circunstancias de Él, bajo los recursos de Él, sobrenaturalmente caminando. Si en ese camino de Dios hay una dificultad, esa dificultad sirve para crear carácter, porque Dios te quiere transformar. Ok, y cuando tú vas en el camino tuyo, cuando algo falla, siempre crees que ya fracasó. Y tú quieres que todo el camino sea derecho y dé fruto, fruto, fruto. Eso no existe. No existe en ningún lado. Siempre va a haber retos, siempre va a haber cosas que tienes que enfrentar, siempre va a haber cosas que tienes que resolver. El matrimonio no es una cosa fácil, ¿o sí? ¡Ay, qué rápido! ¿Verdad que no es fácil? Hay que construir, te vas a encontrar con problemas, pero tienes que seguir adelante y tienes que ir construyendo. Y para eso está Jesucristo. ¿Para qué? Para que transforme tu carácter y te enseñe a dar buenos frutos. O para que puedas amar a tu pareja. Porque no las sabemos amar, las necesitamos, ¿verdad? Y cuando no necesitamos, no las queremos estar con ellas. ¿Nomás a mí? Ok. Entonces, lo que nosotros queremos es que nos vaya bien. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es que tengas los recursos de Dios para vivir intensamente. Se cree también que la dependencia es una señal de debilidad. Ok. Pero la dependencia es la mayor evidencia de madurez espiritual. ¿Sí? ¿No? El hombre natural dice, yo puedo. El hombre espiritual dice, Señor, sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Y eso se oye como debilidad. De hecho, hay un chiste, ¿no? Que llega un niño a comer a la casa de un amigo y le dice, ¿aquí no oran? Dice, no, aquí sí sabemos cocinar. Como si la oración fuera para que supiera bien la comida. Ok, eso es lo que realmente pensamos. Que la oración está ahí para pedirle a Dios que haga algo con lo que ya nosotros elegimos. Pero la oración es un proceso de transformación para nosotros cambiar nuestra manera de pensar y nuestra alma a la voluntad de Dios. A quien estoy convenciendo no es a Dios, estoy convenciendo a mi alma que siga a Jesucristo. Cuando mi alma empieza a depender a Jesucristo, soy libre. No soy libre cuando dejo de depender de Jesús, soy libre cuando dependo totalmente de Jesucristo. Porque ya no tengo que aparentar nada, ya no tengo que aparentar ser otra persona, soy yo. Y a lo único que estoy obligado es a dar fruto. Y si Él está conmigo, el fruto está garantizado. ¿Lo ves? Amén. Fíjate, curiosamente Dios nunca ha usado personas autosuficientes, jamás. Ha usado personas quebrantadas, personas que no pueden, porque ellos dependen totalmente de Él. Y Dios los capacita, los entrena y los hace que lleguen a buen término. Pero nunca usa a los, por ejemplo, uno piensa que vas a traerte a un cristiano que es un superhombre en la vida y tú piensas que ese va a ser el mejor hombre en Dios. O te traes un cantante, el mejor cantante del mundo y lo subes a la alabanza y tú piensas que va a ser extraordinario. Pero no, porque no depende de Dios. ¿Sí lo ves? Entonces necesitamos depender de Dios, necesitamos meternos con Dios. ¿Qué es depender? Es reconocer que Dios es mi fuerte, mi fortaleza, mi fuente, es mi sabiduría, es quien dirige mis pasos, Dios sostiene mi vida, Dios es todo. Abuelita decía una frase, decía, ustedes mis nietos para mí son todo. O sea, ¿qué quería decir? Que ella vivía a través de nosotros. Lo que ella no podía hacer, lo disfrutaba viéndonos a nosotros. Jesucristo, Dios es nuestro Padre y Jesucristo nos guía.
¿Y qué es lo que está haciendo? Está viendo a sus hijos caminar y dar frutos. Y Él está sonriente, está contento, está satisfecho cada vez que nosotros estamos en su voluntad. ¿Cómo podemos agradarle a Dios? Seguir su plan. Tú no puedes darle nada a Dios porque Él es el dueño de todo. Lo único que tú le puedes dar es tu voluntad, que ahí Dios no se mete. Deja que tú tomes la decisión. El regalo más precioso a Dios es tu voluntad. Entrégale tu voluntad y agarra la suya. Señor, te entrego mi voluntad. Ya no la quiero, papá. Ya no quiero vivir conforme a mis propósitos. Quiero vivir conforme a tus designios. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Y entonces mi vida va a ser transformada y cambiada. ¿Y sabes cómo va a estar Dios? Satisfecho. Cuando nosotros dependemos de Dios es vivir reconociendo lo que lo necesitamos cada segundo, todo el tiempo, en todo momento. Todo lo que yo hago en mi vida le estoy mandando señales a Dios. Si dependo o no dependo de Él. Depende de las decisiones que tome, si dependo o no dependo de Él. A veces estamos dándole señales a Dios que nos deberían dar vergüenza. ¿Por qué? Porque hacemos cosas que no están correctas. Pero nosotros pensamos que la justicia de Dios no viene. Si viene, la justicia de Dios está sobre todos. Está sobre todos. Por eso vivimos garantizando que vivimos bien si estamos en la voluntad de Dios. ¿Qué cosas incluye depender de Dios? Incluye servir, predicar, educar hijos, dirigir una empresa, tomar decisiones, perdonar, vencer el pecado. Todo requiere la gracia de Dios. Todo requiere la gracia de Dios. Ninguna de esas cosas la podemos conseguir por nuestro esfuerzo. ¿Por qué quiere Dios que dependamos de Él? ¿Lo han pensado alguna vez? Porque nos ama. Porque nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. O sea, depender de Él no es coartar nuestra libertad. Depender de Él es ser libres. Depender de Él no es entregar nuestros resultados a Él. Es trabajar en los resultados de Él a través de nosotros. Okay, Él está satisfecho por el fruto que estamos dando. Okay. Pero nosotros cuando nos sentimos dependientes de algo, pensamos que es negativo. Pensamos que no funciona. Y probablemente depender de personas que no son Dios, sí. Pero depender de Dios es la cosa más extraordinaria que podemos hacer. Es el camino más fácil hacia todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Lo curioso es que cuando tú dependes de Dios ya no necesitas nada. Y luego vienen las bendiciones que te abundan y los necesitas para dárselos a otros porque tú no necesitas nada. Tú estás satisfecho en Dios. Estoy completo en Dios. De su plenitud tomo todo. Amén. ¿Qué otra cosa pasa? Nosotros tenemos cuando dependemos de Dios la sabiduría de Dios. Nosotros vivimos por emociones, ¿no? Y por cosas que creemos que pudieran ser ciertas. Pero la sabiduría de Dios sabe exactamente qué es verdad y qué no. Entonces, nosotros vivimos en Dios, ¿cómo? Con la seguridad de que lo que conocemos es cierto. Y cuando nosotros dependemos de nuestra sabiduría, estamos dependiendo de muchas cosas que pueden no ser ciertas. Podemos ser engañados. Dios sabe lo que vendrá mañana, quién llegará a nuestra vida, qué puerta abrir, cuál puerta cerrar. Dios lo sabe. Entonces, ¿por qué tenemos que andar experimentando en nuestro esfuerzo, batallando con nuestras vidas, si tenemos la gloriosa bendición de tener a Dios de nuestro lado? ¿Por qué lo estamos haciendo? Falta de sabiduría solamente. Dice Dios, mi pueblo se pierde por falta de entendimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Depender de Él. Fíjense, ¿por qué no podemos seguir nuestro corazón? Porque el corazón es engañoso, ¿verdad? Y luego todavía dice el versículo, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Dios. Entonces, si yo confío en mi corazón, voy a ir todo el tiempo fallando, batallando, vivo mi vida así, voy creciendo y me caigo, creciendo y me caigo, pero no voy creciendo y aprendiendo, creciendo y aprendiendo, creciendo y aprendiendo. No, nomás me estoy cayendo y caigo 1000 veces en el mismo lugar. Dicen que caigo con la misma piedra. Y otro dice, y hasta con el mismo pie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entender que dependo de Dios, es la cosa más extraordinaria que me puede pasar. Ahora, tenemos libre entrada al trono de su gracia. O sea, es un Dios que nos ama y quiere estar con nosotros. Nosotros somos los que no queremos acercarnos a Él,
por orgullo y por muchas cosas. Entonces nosotros caminamos por vista, ¿ok? Pero el camino, y Él camina, o sea, Dios camina por el conocimiento perfecto, su sabiduría hace planes perfectos. ¿Ok? Si tú caes y tú piensas que caíste y que es porque te saliste de la voluntad de Dios, no, a veces los planes de Dios incluye, ¿ok?, que caigas, porque esa caída te va a transformar. Dios la va a usar para hacerte una mejor persona, para transformarte en alguien mucho mejor. Entonces, nosotros le huimos a las caídas, le huimos a los problemas, pero a veces los problemas son necesarios para nuestra transformación. Es la manera que Dios nos moldea, es la manera que Dios hace que crezcamos espiritualmente. Entonces, no le tengamos miedo a los problemas, no le saquemos la vuelta a los problemas, enfrentemos los problemas con la sabiduría divina. Aún los problemas que nosotros hemos provocado, que no eran voluntad de Dios, o que también te pueden producir fruto si los enfrentas con la sabiduría de Dios. Entonces no temamos al problema. Los problemas son las mejores cosas que te pueden pasar. Si tú no tienes problemas, a tu vida le falta reto. No estás haciendo nada. No estás caminando hacia ningún lado. Nomás estás observando. Te falta reto. Cuando la vida tiene reto, cobra significado. Amén. Están como regañados, oye. Ok, ¿por qué no podemos seguir nuestro corazón? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La gente dice, yo siento que esto es correcto. O sea, como refiriéndose, me estoy guiando por mi corazón. Ok, pero sentir no siempre significa estar en la voluntad de Dios. Se han oído mucho esa frase o la hemos usado, ¿verdad? Es que yo sentí que era correcto. Es que yo siento que está bien. No se trata de sentir. Okay, se trata de la convicción que viene de Dios que te dice esto es lo correcto. Amén. Entonces, Dios es quien conoce el corazón. Por eso necesitamos su sabiduría para dejar de guiarnos por sentimientos engañosos que nos llevan a fallar. ¿Ok? Proverbios 3, 5, 7. Fíate de Jehová de todo su corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, nosotros necesitamos depender de Dios, no de nuestra sabiduría. Nosotros nos creemos sabios, todos se creen sabios, ¿verdad? ¿Quién se cree buen papá? ¿Quién se cree buen hijo? ¿Quién se cree buen esposo? Pero ¿qué opinan los demás? Ahí está la difícil, ¿verdad? Pero en mi propia opinión yo soy re bueno. Soy re bueno. Dios debería estar bien contento porque estoy aquí. ¿Por qué? Porque en mi propia opinión, o sea, soy autosuficiente. Pero necesito ser, verdadero y decirle, ¿sabes qué, Señor? Enséñame las cosas donde no estoy bien. Escudriña mi corazón y muéstrame las cosas que no son correctas. ¿Por qué Dios desea formar nuestro carácter? Porque quiere que seamos mejores personas, que seamos más espirituales. Entonces Dios usa las pruebas y los problemas para transformarnos. Muchas veces Dios produce procesos difíciles, permite, no por destruirnos, sino para enseñarnos cosas que no podías aprender. Cosas que no has visto, hasta que estás en la bronca, se te revela. Cuando todo marcha bien, nosotros creemos que somos bendecidos. Pero cuando las cosas van mal es cuando nos damos cuenta que necesitamos a Dios. ¿Sí? Entonces, si todo va bien, mira, simplemente cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, y cuando Dios les dice, comerás del sudor de tu frente, sembrarás semilla y te dará cardo, se la pone bien difícil, tú parirás con dolor, se las pone bien difícil, y todos pensamos es un castigo. Pues no, es misericordia. ¿Por qué? Porque si no se las pone difícil, ellos no vuelven a Él. Si tú a tu hijo, a pesar de que se está portando muy mal, le das todo lo que quiere, ¿sabes cuándo va a regresar contigo? ¿Sabes cuándo se va a arrepentir? ¿Sabes cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a ser transformado? Nunca lo vas a convertir en la peor persona que existe. Entonces Dios en misericordia dice, se las voy a poner bien difíciles, porque necesito que regresen a mí. Y ustedes necesitan más que yo regresar a mí. Amén. Entonces las pruebas son buenas.
Los peligros de la autosuficiencia. La autosuficiencia fue el pecado de Lucifer y de muchos seres bíblicos. Lucifer dijo, subiré, seré semejante, haré. Estaba en el gobierno del yo. Yo puedo, yo soy mejor que Dios. La carne siempre produce independencia, siempre produce independencia. La carne es independiente de todo, él se cree el mero bueno. Okay. Cuando está el pastor aquí arriba, dice, no, ese pastor no sabe. Porque la carne así es. Okay. La carne se cree que él puede todo. Por eso quiere ser independiente. Pero cuando se independiza, anda llorando. El espíritu siempre produce dependencia. Y la dependencia te mete al reino de Dios. Amén. ¿Y en el reino de Dios qué está? Todas las añadiduras. ¿Están de acuerdo? Vemos algunos ejemplos de héroes que estuvieron mal, que eran autosuficientes. Sansón, mientras creyó que la fuerza era suya, terminó derrotado. ¿Sí? Pedro dijo, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré, Jesucristo. ¿Y qué hizo? Lo negó. Israel, cada vez que prosperaba, dejaba de buscar a Dios y terminaba esclavizado. Entonces, la autosuficiencia te aleja de Dios, te saca del reino. Es lo peor que puede pasar. Nosotros a la autosuficiencia le llamamos orgullo, le llamamos ego, como tú quieras, pero es autosuficiencia. Tú crees que tú lo puedes todo. Tú crees que tú no necesitas a nadie y no necesitas a Dios. ¿Cómo se aprende la dependencia? Ok, a través de la oración, consultar a Dios antes de decidir, permaneciendo en su palabra, obedecer aunque no entendamos, aceptando el quebrantamiento, es decir, aquí estoy, Señor, estoy disponible, haz conmigo lo que tú quieras, acepto tu voluntad. Ok, ¿por qué a través de oración constante? La oración, como dijimos antes, no cambia solamente las circunstancias, nos cambia a nosotros. Cada oración dice, Señor, te necesito. Por eso oramos, porque decimos, ¿sabes qué? Yo no puedo. Señor, te necesito, dice cada oración. Y la falta de oración, ¿qué revela? Independencia. La abundancia de oración revela dependencia. Porque estoy orando constantemente. ¿Por qué? Porque quiero y necesito. Cada segundo de mi vida necesito que tú estés en mi vida y estés conmigo. ¿Qué dice el salmista? Si tú no vas, yo no voy. Amén. Consultar a Dios. Muchos oramos después de equivocarnos, ¿no? Cuando ya la regamos, decimos, Señor, ayúdame, Señor, no sé cómo salir de esta bronca en que me metí, Señor. Ahí está la bronca, resuélvemela. Ya que hicimos la decisión, ¿verdad? Entonces le decimos, Señor, ayúdanos, Señor. Pero los hijos maduros consultan antes, siempre. Antes de comprar, antes de vender, antes de cambiar de trabajo, antes de casarse, antes de corregir un hijo, antes de iniciar un ministerio. Debemos de conocer la voluntad de Dios, para eso hay que permanecer en su presencia, preguntar, Señor, ¿cuál es tu plan? En toda humildad, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan, Señor? La tercera, permaneciendo en su palabra. Fíjate, a veces no entendemos esta parte o la entendemos poco. Por ejemplo, si yo quiero conocer a alguien de aquí, tengo que conversar con él. Yo puedo ver a Roberto y yo sé que ese cuerpo es el de Roberto, pero no sé quién es Roberto, porque nomás lo veo y lo saludo. Pero conforme voy teniendo relación con él, es decir, vamos conversando, él me va revelando quién es. Entonces yo puedo ir conociendo a través de lo que me dice sus miedos, sus temores, sus angustias, en qué cree, qué piensa de los hijos, de la esposa, muchas cosas. ¿Por qué? Entre más intimamos, él se me revela más. Entre más confianza me tenga, más me revela. Entonces es la forma en que lo conozco. Bueno, Dios está revelado en la Biblia. Lo que Dios cree, lo que Dios piensa, lo que Dios hace, cómo funciona, cuál es su carácter, está revelado en la Biblia. Si yo quiero conocer a Dios, tengo que leer la Biblia.
¿Ok? Porque ahí se me está revelando. Entre más íntimo soy con Dios, más se me revela. Porque si yo estoy en intimidad con Él y Él no me va a enseñar cosas, porque dice, oye, si tú no me amas a mí, ¿cómo te voy a enseñar las cosas que yo amo? Entonces no me las dice, porque temor a que yo use esas cosas para mal. Entonces, entre más íntimo soy con Dios, Él más se me revela. Por eso Él dice, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque los adoradores se entregan completamente en intimidad con Él. Adoración es intimidad. Entonces, en la adoración viene la revelación. Los profetas decían, ¿hay palabra de Dios? No, pero hay profetas, sí. Traigan un tañedor, que un tañedor era alguien que tocaba una especie de guitarra. Cuando empezaba a tocar, venía la palabra de Dios de lo que estaban consultando. ¿Por qué? Porque en la adoración es intimidad con Dios. Entonces, tú quieres ser íntimo con Dios, adóralo. No tiene que ser música solamente, lo puedes adorar con tu palabra, lo puedes adorar en tu oración. Pero si lo adoras, Él se va a revelar y si te revela, tú vas a conocer cosas que necesitas para tu vida. No es nomás para sentir, yo soy más cerca de Dios que Roberto. No, es para que Él se te revele. Para que Él te enseñe cosas que tú no entendías. Entonces, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? Para conocer a Dios, si no, no podemos conocer a Dios. ¿Están de acuerdo? O más o menos. Entonces la conversación con Dios empieza con leer la palabra. La Biblia alimenta nuestra fe. Mientras más conocemos a Dios, más fácil resulta confiar. Entre más conozco a Dios, más fácil resulta confiar. En Job 42:5 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, le fue revelado Dios directamente a Job. ¿A través de qué? A través de la prueba. ¿Están de acuerdo? Esto es difícil, dice, obedeciendo aunque no entendamos. Se oye como, a veces decimos, es la fe ciega. No es la fe ciega. O sea, obedezco aunque no entiendo. Por ejemplo, nosotros confiábamos en papá, ¿verdad? Si tuvimos un papá normal, que no tuviera vicios, que no tuviera dependencias, confiábamos en papá. ¿Por qué? Porque papá había demostrado a través de nuestra vida que nos amaba, que nos cuidaba, que nos proveía, confiábamos en Él, ¿verdad? Entonces lo que papá dijera es cierto. Si papá decía, vámonos de vacaciones, yo me subía a la camioneta. No le preguntaba, papá, ¿tienes dinero para la gasolina? Oye, papá, ¿y dónde vamos a comer? Oye, ¿dónde vamos a vivir, papá? O sea, no me preocupaba nada, me subía yo porque yo sabía que papá se encargaba de todo. Cuando nosotros estamos conociendo a Dios, lo estamos conociendo a través de nuestra experiencia de vida con Él. Entonces yo estoy leyendo su palabra y estoy reconociendo cómo es Él, qué hace, y entonces de repente empiezo a depender de Él y empiezo a entregar cosas a Él y veo cómo funciona mejor que lo que yo hacía. Y cada vez voy aprendiendo cosas que no entendía. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de Él. ¿Por qué dependo de Él con fe ciega, aunque no entienda? Porque sé quién es Él. Porque yo sé que Él es fiel. Porque yo sé que me ama. Porque yo sé que siempre cumple. Porque yo sé que siempre está por nosotros. Entonces, porque Él lo dice, yo lo obedezco, aunque no lo entienda. Pero la fe, ¿en quién está? En Él. Y yo sé que voy a dar buenos resultados porque viene de Él lo que me está diciendo. Y yo lo obedezco por quien es Él. Eso es la fe. Entonces yo voy caminando en esta fe y voy obedeciendo aunque no crea. Nosotros tenemos una máxima que dice, tu obediencia te llevará a donde tu entendimiento jamás te podrá llevar. Yo ya sé quién es Dios, me da algo que hacer, yo voy y lo obedezco, aunque no lo entienda. Cuando lo obedezco se me revela. Y una vez que se me revela, yo crezco espiritualmente. Y ahora conozco más a Dios. Y ahora sé qué hace Dios en circunstancias difíciles. Amén. Ese es Dios. Es el Dios en el que debemos de depender. No hay temor en la dependencia de Dios. Si lo conoces. Fíjate, ejemplos de la Biblia. Noé construyó un arca sin haber visto lluvia. Si saben que cuando Noé estaba no había llovido. Dijo, se va a inundar. Va a llover, ¿qué es eso? Y sin embargo, construyó un arca. Obedeció, aunque no entendía. Abraham salió sin saber a dónde iba. Porque Dios se lo dijo.
Moisés levantó la vara frente al mar. ¿Por qué la levantó? Podía estar, no, ¿cómo se va a levantar el mar? No, eso no va a pasar nunca. Y ahí pudiera estar todavía. La obediencia precedió a los milagros. ¿Sí lo ven? No los veo muy convencidos. Aceptando el quebrantamiento. Estoy disponible, Señor, para pasar la prueba. Aquí estoy. No me voy a quitar. ¿Qué normalmente hacemos nosotros en nuestra carnalidad, en nuestra forma humana? Nos alejamos del dolor y nos acercamos al placer. Lo que estamos diciendo es que cuando estamos en el camino de Dios, yo estoy dispuesto al dolor, porque sé que después del dolor viene algo mejor. Pero cuando yo no estoy dispuesto a ese dolor, a ese sufrimiento, entonces nunca voy a conocer lo que Dios tiene para mí. La voluntad de Dios no se me va a revelar jamás. Y siempre me voy a topar en el mismo lugar. Es la razón por la que alguien dice, cambié de trabajo porque no, es que había un supervisor que no me quería. Y luego va al siguiente trabajo hasta que se encuentra con otro supervisor que no lo quería, vuelve a cambiar de trabajo. Y así anda por 1000 trabajos. Pero nunca venció al supervisor que no lo quería. No se trata de que se lo agarre a golpes, se trata de que entienda que lo que le está diciendo a lo mejor tiene sentido. Y entonces cuando él empieza a obedecer, empieza a crecer en su trabajo, pero no va a crecer porque siempre se topa con la misma pared. Nosotros en Cristo podemos estar topándonos con lo mismo. Cada vez que tenemos temor nos alejamos de él. No, es que es bien difícil. No, eso es bien difícil, mejor no. Y nos rajamos, ¿verdad? Mientras creemos que podemos solos, Dios espera. Ahí está Dios, ¿no? Tú puedes solo, dale, yo te espero. Pero cuando decimos, no puedo más, entonces escuchamos a Dios decir, bástate mi gracia. Y Él se va a encargar. ¿Por qué? Porque le has dado tu voluntad y has aceptado la de Él. Mientras tanto, Él está parado atrás de ti con los brazos hacia atrás, así esperando. Entonces, cuando tú digas, cuando tú quieras, cuando te animes. Tú estás batallando con tu matrimonio y no le das chance a que intervenga. Estás batallando con tu casa y no le das chance. Estás batallando con finanzas y no lo dejas entrar. Y estás esforzado. Estás tratando de resolverlo, pero no lo estás resolviendo. Necesitas ceder tu voluntad a Dios y dejar que Él te guíe. Él te va a hacer una mejor persona. Muchas veces el milagro no es que Dios quite el problema, sino que nos enseñan a depender de Él en medio del problema. ¿Sí? Todo el problema que tenemos nosotros en el cristianismo es que no sabemos depender de Dios. Si Dios estuviera controlando nuestras vidas, si nosotros estuviéramos bajo su voluntad, no estuviéramos batallando. Y también le podemos llamar falta de fe, pero es lo mismo. No confiamos en Dios porque no tenemos fe en Él. No confiamos en Dios porque no lo conocemos. Y no, espérame, déjame lo intento yo y luego te llamo. ¿Qué tú quisiera tu hijo? ¿Que viniera cuando conoce el problema o hasta el final cuando ya no pudo? Tú te sentirías como padre más satisfecho en tu relación con tu hijo si él viene cuando se va a enfrentar al problema, a pedirte consejo. Y a veces ni siquiera le tienes que dar el consejo, nomás lo tienes que acompañar. Pero te sientes más padre, y él más hijo tuyo cuando él te viene a contar el problema antes de que empiece, no cuando ya no pudo. Amén. Los frutos de una vida dependiente de Dios. Hay paz porque ya no cargamos el peso del futuro. Hay dirección, el Espíritu Santo guía cada decisión. Hay fortaleza, nuestra fuerza deja de ser humana, se convierte en la fuerza del Señor. Hay humildad, toda la gloria pertenece a Él. Hay fruto, Jesús dijo, el que permanece en mí lleva mucho fruto, no mucho esfuerzo, mucho fruto. El fruto es consecuencia de permanecer, no de esforzarse. Todo lo que yo tengo que hacer es permanecer, no esforzarme. Permanezco. Si estoy en un discipulado y no entiendo muchas cosas, permanezco y los voy a entender. Si estoy haciendo algo y permanezco, lo voy a entender. Lo explicamos más o menos así. Si tú te subes a un tren todos los días para ir a tu trabajo, y si permaneces en ese tren, luego vas a reconocer quién se sube en qué estación.
Luego vas a saber cómo se llaman esas personas. Luego vas a saber a qué se dedican. Y si permaneces, vas a conocer al que corta los boletos y al maquinista. Y si permaneces, va a llegar un momento que puedes manejar el tren. ¿Por qué? Porque permaneciste. Si tú permaneces en Cristo, Él sabe cómo dar fruto a través de ti. No tienes que saber cómo se hace, solo tienes que permanecer en Jesucristo. Y Él sabe cómo hacer que tú des fruto. Él es experto en eso. Entonces, la mayor evidencia de una persona, llena del Espíritu Santo, no es cuánto habla, ni cuánto conoce, ni cuánto predica, es cuánto depende de Dios. ¿Cuánto dependes de Dios? El Espíritu Santo nunca forma personas autosuficientes, forma hijos que consultan al Padre para todo. Antes de hablar, antes de actuar, antes de decidir, antes de servir. Porque entienden que sin Él nada pueden hacer. Nosotros tenemos que entender, sin Él nada podemos hacer. La verdadera fortaleza del creyente comienza en reconocer su completa debilidad delante de Dios. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 12:10? Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién es mi fortaleza? Jesucristo. Cuando nosotros dejamos de apoyarnos en nuestras fortalezas, Dios comienza a manifestar su poder. Él manifiesta su poder. No fuimos llamados a vivir una vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Fuimos llamados a permanecer unidos a Cristo como el pámpano permanece unido a la vid. De esa comunión nace la obediencia, el fruto y la victoria. Él es el que lo produce. Hoy Dios nos hace una pregunta. ¿En qué has estado confiando? ¿En tu experiencia? ¿En tus recursos? ¿En tu inteligencia? ¿O en Él? La verdad es que en algunas veces confiamos en unas cosas en nosotros y solo en algunas, muy pocas en Él. Nosotros, si queremos hacer nuestro esfuerzo, vamos a llevar cargas que no estamos llamados a cargar. Él dice, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga, yo los haré mansos y humildes de corazón. Nadie estamos llamados a llevar cargas. Las cargas son de Jesucristo. Inmediatamente que te cae una carga, la tienes que llevar a Jesucristo. Estamos llamados a dar fruto a través de la permanencia en Jesucristo, no a llevar cargas. Hay frases que usamos que no suenan. Es que Dios me dio carga por ti. Dios no te da cargas, Dios te quita cargas. Dios te pidió que oraras por Él, está bien. Pero es Dios el que lo va a liberar, es Dios el que lo va a salvar, es Dios el que lo va a sanar, es el Dios el que lo va a cambiar, el Dios el que lo va a traer a la iglesia, el Dios es el que lo va a transformar, es Él que hace todo. Nosotros somos instrumentos poderosos en sus manos, solo eso. Y depender de Dios nos hace creerlo. ¿Amén o no amén? Vamos a oír un video. ¿Sí lo tienes, verdad? ¿Sí? Vamos a ver un video. Se pueden poner de pie o pueden permanecer sentados, que nos habla de esto. Confiar no es fácil cuando todo va mal. Cuando el suelo se abre y no ves el final. Pero tengo una historia que quiero contar, de cómo Dios nunca me dejó de cuidar. Él nunca falla. Él nunca falla. Por eso confío. Él nunca falla. Recuerdo aquel día. Recuerdo
Recuerdo aquel día cuando todo se quebró, el dinero se acabó, la salud se me acabó. Llegué a mis rodillas con lágrimas en el alma, preguntándole a Dios: ¿hasta cuándo la calma? ¿Hasta cuándo? No entendía su silencio, no entendía su esperar. Creí que me había olvidado, que no me quería escuchar. Pasaron días, pasaron meses, la respuesta no llegaba y mi fe se hizo pequeña, casi se me apagaba. Pero en medio de la noche, cuando todo estaba oscuro, sentí una paz extraña, un abrazo seguro. No era el viento, no era el fuego, no era un trueno al caer, era su voz en mi silencio que me dijo: solo cree. ¿Por qué confiar en Dios? Porque Él nunca falla. Aunque no veas el sol, aunque la noche se alarga, Él mueve en lo invisible, Él obra en la espera. Su tiempo es perfecto, aunque a mí me duela. Porque Él nunca falla, porque Él nunca falla. Aunque todo falle, Él nunca falla. ¿por qué confiar en Dios? Porque Él nunca falla. Su fidelidad alcanza Donde mi vista no alcanza. Y cuando ya pensé que no había salida, Dios abrió una puerta que yo no veía en mi vida. Llegó la ayuda que no esperaba, de un lugar que no pensé, y entendí que mientras yo miraba, Él ya estaba en pie. Él ya estaba en pie. No fue como yo quería, no fue como imaginé, fue mejor que mi sueño, fue su gloria y su fe. Aprendí que Él no llega tarde, llega en el momento justo, que su gracia es suficiente cuando yo me siento injusto. Y ahora puedo contarlo, ahora puedo cantar, que cada lágrima derramada tuvo un propósito final. Si hoy estás pasando por lo mismo que pasé, ¿por qué confiar en Dios? Porque Él nunca falla. Aunque no veas el sol, Aunque la noche se alarga, Él mueve en lo invisible, Él obra en la espera. su tiempo es perfecto, Aunque a mí me duela. Porque Él nunca falla, porque Él nunca falla. aunque todo falle. Él nunca falla. ¿Por qué confiar en Dios? Porque Él nunca falla. Su fidelidad alcanza donde mi vista no alcanza. José pasó por la fosa, pasó por la prisión, pero Dios lo levantó para salvar una nación. Abraham esperó un hijo hasta los 100 años y Dios cumplió su promesa. Nunca dejó su sueño en daño. Nunca dejó su sueño. Daniel en el foso, los 3 amigos en el fuego. Dios no siempre apaga las llamas, pero camina en medio. No te quito la tormenta, te prometo mi presencia, y eso más que suficiente para dar tu confianza. Confianza, Confianza. confianza. Así que hoy te digo, si estás en el valle, no mires a tu alrededor, mira hacia arriba y no te calles. El Dios que me salvó a mí también te va a salvar. Él nunca falla. Tú puedes confiar. Porque confiar en Dios Porque confiar en Dios no falla. nunca falla. Aunque no veas el sol, Aunque la noche se alarga, Él mueve lo invisible. Él obra en la espera. En la espera. Su tiempo es perfecto, aunque a mí me duela. Porque Él nunca falla. Porque Él nunca falla. Aunque todo falle, Él nunca falla. Confía, aunque no entiendas, aunque no veas, Él está orando. Él nunca falla. Él nunca falla. ¿Por qué confiar en Dios? Porque Él nunca falla. Su fidelidad alcanza, Donde mi vista no alcanza. no alcanza. Falla, Donde mi vista, nunca falla. Él nunca falla. Él nunca falla.
por eso confío. Él nunca falla. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por tu palabra, Señor, por tu Hijo en la cruz, Señor, por tu sacrificio, papá, porque nunca fallas, Señor. Bendice, Señor, bendice esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a permanecer, Señor, y a depender totalmente de ti, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, sobre toda carne, papá, y produce el fruto, Señor, que estamos llamados a hacer, Señor. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por visitar nuestro canal. Escanea el código KIR para conectarte. Te invitamos a dejar un like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvide hacer clic en el botón de notificación para que puedas saber cuando está aquí nuestro próximo video.